Bueno, buenos días a todos, buenos días Latinoamérica. Para mí es un placer darle la bienvenida a este Developer Day 2021, versión en español. Y bueno, para comenzar este evento tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Marc Vidal desde España. Marc es conferencista y consultor internacional en transformación digital. También es analista económico y redactor en tecnología. Él es parte de los LinkedIn Top Voice 2019 y Top 100 Forbes Influencers del año pasado, 2020. Más de 22 años de experiencia en el diseño y gestión de estrategia en todo lo que tiene que ver con la transformación tecnológica y en múltiples sectores. Marc, para Oracle Latinoamérica y para todos los asistentes, es un placer tenerte el día de hoy. Así que bienvenido y nos quedamos contigo. Muchas gracias. Es un placer estar hoy aquí. Para mí ya es la tarde, para vosotros se inicia el día, la jornada y la verdad es que qué mejor manera, ¿no?, de empezar una jornada de este modo. La verdad es que yo cuando pensaba bueno, en lo que tenía que comentaros, lo que quería explicaros, me vino a la cabeza una anécdota personal en la que tras hacer una conferencia cuando las hacíamos físicas y presenciales, al terminar esa charla se me acercó una mujer de unos 45 años aproximadamente y me cuestionó que tras la conferencia que yo había hecho, ella le quedó claro o tenía ya totalmente claro de que iba a perder su empleo en poco tiempo. Claro, la verdad es que yo me quedé un poco sorprendido y apesadumbrado, ¿no? Porque digo, vaya hombre, pues vaya con la conferencia que le he dado a esta mujer. Y le dije, bueno, ¿usted a qué se dedica, no? Y ella me dijo que era cajera de un supermercado, en un mall. Y dije, pues vaya, pues sí que es verdad que su empleo tiene, bueno, entra en zona de riesgo, ¿no? Porque en los próximos años, ella lo dijo, sí, sí, claro, en los próximos años, pues mi función en un supermercado no tendrá sentido, todo irá con lectura automatizada de precios y la gente podrá pasar por allí prácticamente sin introducir el producto como hacen en Amazon Go, por ejemplo, ¿no? Y claro, ella me preguntó que qué podía hacer en el futuro, a qué se podía dedicar para que si en esos 3 años iba a perder el empleo, qué podía hacer. Y yo le dije, bueno, pues sinceramente pues es complicado, ¿no? Pero ¿cuál es tu hobby? Se me ocurrió preguntarle cuál era su hobby, cuál era su afición, qué hacía además de trabajar, ¿no? Y ella me dijo que la cosa que más le divertía y que mejor se le daba era jugar a la PlayStation con su hijo de 14 años. Digo, jugar a los videojuegos. Dice, sí, sí, sí. Y digo, pues mira, pues ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no estudias conducción de drones? Y de ese modo, pues tal vez dentro de un tiempo, pues cuando se exijan licencias de conducción de drones, pues tú tendrás un empleo seguro. Entonces ella se puso muy contenta y me dijo, wow, gracias Marc, porque lo que me acabas de decir me garantiza mi futuro laboral. Lo voy a hacer. Y digo, no, no, esto no te garantiza ningún futuro laboral. Esto te garantiza puntualmente eso, porque después, cuando ya sepas conducir drones, al cabo de un tiempo los drones irán solos, se conducirán de forma autónoma y no serás necesaria. Entonces me dijo, entonces, ¿para qué me recomiendas algo así? ¿Para qué me recomiendas una cosa que voy a perder en un tiempo? Digo, si es que yo no te estoy recomendando una cosa que vas a perder en el tiempo, yo te estoy recomendando una actitud, la actitud de estar siempre aprendiendo, adecuándote a los cambios tecnológicos, porque esos cambios tecnológicos que se van a producir inevitablemente exigen que nosotros tomemos partida de todo ello, que tomemos una decisión con respecto a todo ello. Y esa decisión es una actitud de abrazar la tecnología como ha tenido que suceder y han tenido que hacer millones de personas a lo largo de la historia, con las revoluciones industriales, con la primera de las máquinas de vapor, la segunda que tenía que ver con la mecánica, la tercera que tenía que ver con la electrónica, la cuarta en la que estamos ahora ya, pues camino hacia esa quinta revolución industrial que se mezclará con el final de la cuarta que estamos viviendo. Lo que pasa es que cada vez que hay una revolución industrial o una revolución tecnológica, el ser humano no suele interpretar bien el momento que vive. Habitualmente el ser humano interpreta las revoluciones tecnológicas como algo, como un parto doloroso, normalmente como una crisis. Fíjense o piensen
cómo debió ser el momento en el que entraban máquinas de vapor en las fábricas textiles en el sur de Londres, en plena primera revolución industrial. Aquellas personas eran expulsadas automáticamente por esas máquinas de vapor que eran mucho más eficientes, eran mucho más, bueno, no se cansaban nunca, no paraban nunca, funcionaban perfectamente. Lo interesante es que esas personas que eran expulsadas por esas máquinas, ellos a ese momento de la historia no le llamaron en ningún caso primera revolución industrial. Ellos le llamaron primera gran crisis industrial, porque el ser humano suele vivir así cada una de sus revoluciones tecnológicas. Y no es una excepción ahora, no lo fue en su momento cuando empezamos a vivir esta revolución tecnológica. De hecho, durante un tiempo determinado a lo que vivimos a partir del 2007, 2009, 2010, incluso más, se le llamó globalmente crisis financiera, crisis de la economía, crisis global, crisis inmobiliaria, se le llamó de múltiples maneras, pero no estaba siendo en sí misma esa el origen, estaba siendo la consecuencia de algo mucho más complejo y la consecuencia de algo que tiene que ver con que de repente un teléfono móvil es capaz, a partir de un momento determinado fue capaz de sustituir a decenas de dispositivos en lo que hacía. Un teléfono móvil sabemos que es capaz por 500, 600 dólares hoy en día de hacer todo lo que hacían decenas de dispositivos que costaban hace 15, 20 años 15 o 20 mil dólares. La cuestión es que inicialmente todos pensamos que ¿dónde estaría toda la gente que hacía esos aparatos? ¿Dónde estaba el dinero que se utilizaba para todo eso? ¿El capital? ¿Dónde estaban las cadenas de distribución? ¿Dónde estaban las cadenas de valor de todos esos dispositivos que eran sustituidos por lo que era capaz de hacer un teléfono móvil? Pues en el mismo lugar en el que pasa cada vez que hay una revolución tecnológica, se transforman esas profesiones, se transforman los modos de gestión, se transforman los modelos de negocio y, por supuesto, se transforma también la relación laboral entre ellos. Lo interesante es que hace unos años hubiéramos dicho que esa gente había desaparecido, pero hoy sabemos que detrás de cada icono que hay en ese teléfono móvil, ahora hay millones de empleos. Es tan simple como definir ese nuevo escenario, un escenario que no siempre se identifica claramente como lo que es. Fíjense que a veces incluso hay normativas que van en contra de todo ello. Si ustedes hubieran querido conducir un carro a motor en el año 1876, hubieran tenido que contratar a una persona que se le llamaba Red Flagger, porque era alguien que llevaba una bandera roja y que se situaba 10 metros por delante del carro a motor recién inventado, porque se consideraba, ellos creían que era una buena idea, de que en el momento que habían quitado los caballos del carro y habían puesto un motor a combustión y todo lo habían dejado en manos de un ser humano, el riesgo de accidente era enorme y que había que buscar una limitación a ese riesgo de accidente. Esa normativa duró unos cuantos años y mientras duró, la innovación en el sector de los carros, de los coches, de los vehículos fue inexistente, porque ¿para qué hacer más rápido un vehículo? ¿Para qué hacerlo más cómodo? ¿Para qué ponerle faros si ya había alguien delante a 10 metros que marcaba todo eso? La cuestión es que cuando se retiró esa norma, cuando vieron que esa norma no tenía sentido, la innovación en el mundo del automóvil avanzó de forma exponencial como nunca antes. Esa situación, ese red flagger, lo hemos tenido hasta hace poco nosotros también. Hemos tenido un red flagger que nos decía que no podíamos hacer muchas cosas con la tecnología. Nos decía que la tecnología era, bueno, un añadido a nuestra vida y que no era el motor de cambio que nosotros estábamos considerando. Y sabemos ahora, y lo hemos descubierto recientemente, en marzo del año pasado, de que el siglo XXI ha entrado de forma abrupta, cierto, pero ha entrado 20 años tarde. Llevamos 20 años haciendo cosas que se podían hacer con otras tecnologías. Ahora tenemos tecnología más rápida, más potente, tenemos el cloud, tenemos muchas cosas, pero no estábamos modificando de forma notable todo lo que esa tecnología nos permitía. Y fue a partir de marzo del año pasado que la exigencia, la bofetada en la cara que nos dio el siglo XXI a través de un virus microscópico, pues nos dimos cuenta que esa tecnología lo iba a cambiar todo. Y no estoy hablando solo de teletrabajo, y no estoy hablando solo de una estructura en la nube que es fundamental, no estoy hablando solo de generar valor en ese sentido, sino también de que el propio contrato social al que llamamos empleo está cambiando. Y está cambiando gracias a que la tecnología está haciendo mutar esas relaciones, porque ahora mismo nuestra oficina, nuestra estructura, nuestro cuerpo, la arquitectura de los procesos de nuestra compañía están en un lugar donde ya no estaban anteriormente. Y lo interesante es que cuando estas cosas pasan, cuando la tecnología irrumpe de este modo, lo único que sabemos es que todo va a cambiar.
Y ante ese cambio absoluto tenemos dos formas de actuar. Una es cambiar y la otra no. Si cuando todo cambia, el que cambia es posible que en algunas ocasiones no consiga el éxito, pero normalmente sí, el que no cambia, lo único que sabemos seguro es que se pierde. Por lo tanto, ya no sea solo a nivel personal o a nivel de empresas, incluso a nivel global, en un momento como este no cambiar es un gravísimo error, porque precisamente la salida de la situación en la que vamos a entrar en los próximos meses no va a ser una salida de una hipotética o situación algunos bueno, dirán que es una crisis, pero lo que es realmente es una salida de una situación que fue muy compleja. La situación, muchos venderán que se sale en forma de V, en W, en L larga, en V asimétrica, formando el logotipo de Nike. Hay muchas opciones, pero vamos a salir en forma de K, KI. La letra K tiene una particularidad y es que después de caer el primer palito, sube un poquito, que es donde estamos ahora, y se inician dos diagonales. La diagonal superior van las empresas tecnológicas capaces de gestionar su nube, el cloud, las capaces de automatizar procesos, las que generan nuevos modelos de negocio. Y en la parte inferior de la K están las empresas que todo eso no lo van a hacer. Es interesante entender que en la parte superior de la K no solo hay empresas tecnológicas, puede haber empresas tecnológicas que no estén ahí. Por eso es clave que, aun siendo una empresa tecnológica, se haga eficiente usando no solo la propia tecnología, sino todo lo que la tecnología le proporciona. En la parte superior de la K habrá empresas no tecnológicas muy eficientes y en la parte baja de la K habrá empresas tecnológicas poco eficientes. Lo interesante en ese sentido será cómo afrontamos, no solo como empresa, sino en lo personal, ese momento de cambio notable, ese momento difícil que algunos definirán así. A mí me gustan los momentos difíciles porque alguien me enseñó hace mucho tiempo que es un buen momento para adelantar. Fíjense, yo trabajaba en las afueras de París hace muchos años, era muy joven, en los años 90, y había una crisis tremenda en Europa, o por lo menos así se interpretaba. Y yo trabajaba en las afueras de París, vivía en el centro de París, y yo pues llegaba muy puntual a mi oficina siempre llegaba a tiempo. La cuestión es que un día empecé a llegar tarde, muy tarde, una hora y media. Mi jefe me dijo, a ver, Marc, tú que eres uno de los tíos más puntuales de la empresa, un personaje extremadamente puntual, llevas ya un mes viniendo tarde. ¿Qué sucede? ¿Qué te ocurre? Y digo, pues que estamos en crisis, le contesté. Me dijo que estemos en crisis, ¿qué tiene que ver con que llegues tarde? Y le dije, pues que como estamos en crisis, pues ya no puedo venir con mi vehículo propio. Vengo en transporte público y ahora tengo que hacer transbordos y tardo 2 horas en llegar a la oficina en lugar de media hora como antes. Por eso llego tarde y no puedo arreglarlo, lo siento. Entonces me dijo el hombre, dice, estás cometiendo un gravísimo error, porque precisamente es ahora que tú dices que estamos en crisis, que debes venir con tu vehículo, con tu carro, porque tienes que venir incluso antes, porque tienes que acelerar. No es momento de ahorrar viniendo en transporte público, es momento de invertir para adelantar a todos aquellos que están pensando como tú. Y eso se lo traslado a las empresas con las que trabajo. Es el momento ahora de acelerar adecuadamente, de forma objetiva, racionalmente, estratégicamente, pero es el momento de acelerar. Es el momento de incorporar tecnología a todo lo que hacemos, porque muchos no lo van a hacer pensando que es un mal momento para hacerlo. Adelantar es la clave, pero también gestionar la propia incertidumbre del momento. Vivimos un tiempo de incertidumbre absoluta, esa es la palabra mágica, y nos la explican como si fuera algo negativo. Oh, es que la incertidumbre es algo malo, es que todo es incierto. Perdónenme ustedes, pero la incertidumbre es una de las mejores cosas que nos pueden pasar, sobre todo a la gente que nos gusta innovar. La incertidumbre nos permite innovar, nos obliga a innovar. Si no hubiera habido incertidumbre en la historia de la humanidad, todavía estaríamos en las cavernas. Por lo menos, si todo hubiese sido seguro, pues ¿para qué avanzar? La cuestión es que la incertidumbre precisa, no obstante, de algún tipo de herramienta, ¿no? Por lo menos dos. Una, la capacidad de generar aprendizaje de las equivocaciones, y dos, la capacidad de utilizar la tecnología para que esas equivocaciones sean lo más económicas posibles. Y ahora estamos en esa. Tenemos la capacidad de equivocarnos y tenemos además la capacidad de equivocarnos digitalmente en algo que aún no suceda gracias a tecnologías predictivas o, por ejemplo, a ubicar todos los sistemas en el cloud. Esa es la clave de la historia. La incertidumbre se puede gestionar, pero a través del conocimiento de las cosas que hacemos mal y cosas que hacemos mal que tengan el mínimo coste posible. Aprender del error es algo fundamental. Yo hace también muchos años, también los años 90, fue una década prodigiosa, la verdad, en mi caso, pero me fui a un lugar llamado Chinguetti.
Chinguetti es una población que está en medio del desierto del Sáhara, en medio del desierto, allí en Mauritania, y el desierto tiene una particularidad con esa población y es que la devora cada cierto tiempo, la cubre completamente. Y lo interesante es que esa población, y por eso yo fui a visitarlos, había leído eso en los años 96, 97, y había leído que ellos, cada vez que el desierto devoraba a su población, la reconstruían un poquito más hacia Occidente, porque así pues esperaban a que volviese a llegar la arena. Ellos decían que eso lo habían hecho muchísimas veces. La verdad es que eso sucedía cada muchísimos años. Varias 10, 15 generaciones tenían que volver a hacerlo. Lo interesante es que cuando yo estuve allí quise saber si eso era así, si había 4 poblaciones o 5 o cuántas, ¿no? Y el chairman de esa población, que recuerdo el nombre, se llamaba Amanu Sunduf, era una persona que, digamos, gobernaba esa población, me enseñó, tras mucho tiempo de intentar hacerme amigo de él y finalmente establecimos una buena amistad que perdura, y que la cuestión es que él me enseñó una población totalmente devorada por la arena en la parte más oriental, no se veía prácticamente nada, una segunda que la arena llegaba a 1,5 metros de altura más o menos y no se podía habitar, una tercera que era la que estuve viviendo con ellos, con las primeras lenguas de arena entrando por la parte más oriental, y la cuarta, la que estaban haciendo nueva para cuando esa estuviera cubierta. La distancia entre esas poblaciones era de apenas 2 kilómetros, no más. Mi pregunta a Amán fue: ¿por qué las hacéis tan cerca? ¿Por qué no hacéis la población muchísimo más allá, 40 kilómetros más allá, y así esa será la última que tendréis que hacer? Ya no llegará la arena. El hombre se me quedó mirando aquel día que le pregunté, me miró y me dijo que no le extrañaba que a los europeos, a los occidentales en general, la vida nos fuera tan mal, porque ese pensamiento era un error. Ellos construían cerca las poblaciones, porque sabían que estaban cometiendo errores, aunque desconocían cuáles eran, y cuando llegase la arena, por fin los conocerían. Esa lección de vida me la llevé para gestionar la incertidumbre, porque cuanto antes cometo los errores, antes puedo corregirlos y antes puedo gestionar esa incertidumbre. Eso que aún no sé qué va a pasar. Y además, como ahora tenemos tecnología asociada, como ahora tenemos capacidad predictiva o incluso costes prácticamente nulos de incorporar todos nuestros sistemas en algún lugar remoto, como por ejemplo puede ser el cloud, nos permite escalar sobre cualquier posibilidad de gestión y que nos evita, además, equivocarnos con un coste añadido. Y a eso le llamamos hoy transformación digital. Curiosamente, esa transformación digital que tiene un término que se repite en la historia desde que empezaron esas revoluciones tecnológicas. Si estuviéramos a finales del siglo XVIII, a esta sesión le estaríamos llamando transformación industrial. Si estuviéramos a mediados del siglo pasado, a esta sesión le llamaríamos transformación electrónica, pero estamos en la transformación digital. Se repite la palabra transformación, es la clave. El hecho de transformar nos obliga, de algún modo, a gestionar 4 aspectos que tienen que ver fundamentalmente con esa transformación digital. Y que además, desde el punto de vista de cómo se gestiona esto en el cloud o cómo se automatizan procesos o cómo se utiliza toda esa transformación digital, contempla 4 elementos que por el modelo de sesión que tenemos les voy a decir aproximadamente, se lo voy a explicar en unas 4 o 5 horas para que quede claro. Lo voy a hacer más rápido, no se preocupen. La cuestión es que hablamos de datos, hablamos de cómo se gestionan los datos masivos, cómo se interpretan esos datos para que sean información, hablamos de cómo la información puede acabar siendo conocimiento. Es importante que muchas veces cuando hablamos de datos, de Big Data o de cómo esos datos o el data lake de una empresa, parece que el oro o el petróleo sean esos datos. Y realmente esos datos pues puede ser oro o petróleo sin refinar, porque lo importante no son los datos. Lo importante son las preguntas que le hacemos a esos datos para obtener finalmente una información. Pero muchos dirán que ahí se acaba el recorrido. Y realmente el recorrido no se acaba cuando obtienes la información. La clave está en que esa información acabe siendo conocimiento para la compañía. Pero para que sea conocimiento es imprescindible que un ser humano, un equipo, un grupo, le dé un sentido a la información capturada a partir de los datos. Repito, de los datos pasamos a información. A esa información que hemos conseguido gracias a sistemas de lectura automatizada e inteligencia artificial, para que esa información se convierta en conocimiento hay que darle un sentido y el sentido es el propósito de la propia compañía, o por lo menos la dirección y objetivo que tiene la empresa. Piensen que con esos datos podremos diferenciar entre cliente, usuario, podremos diferenciar entre consumidor y cliente, podremos buscar las esquinas que tienen todos esos elementos de lectura de quién se relaciona con nosotros. Recuerden además que el cliente que se va por precio es posible,
que vuelva por servicio. Pero cuando no tenemos los datos bien traducidos, el que se va por servicio, ese nunca vuelve por precio. Y es importante que entendamos que en la lectura de los datos, por inteligencia artificial transformada en información y con el sentido humano que se le da a esa información para convertirla en conocimiento, está el servicio. El servicio que hoy en día, gracias a la tecnología, lo podemos hacer extremadamente eficientes. La segunda clave de esa transformación digital son los procesos. Los procesos son el escenario, la arquitectura automatizada, hasta el punto en el que hoy en día, muchas veces, cuando intentamos reconvertir los procesos, tenemos un inconveniente importante, y es que los seres humanos nos comportamos de una manera muy similar a como lo hacen los pingüinos. ¿Alguno de ustedes sabe por qué los pingüinos saltan al mar, al océano? ¿Alguien lo sabe? Pues les diré, bueno, si lo saben o es que nadie ve Nat Geo o National Geographic o algún canal de ciencia. Espero que sí, porque la cuestión es que los pingüinos saltan al mar exclusivamente porque el que tenían delante de ellos ha saltado al mar. No lo hacen por ningún motivo más. Luego, una vez en el mar, ya pues ya pescan, cazan, se mueven, nadan, se divierten, pero lo hicieron solamente porque uno había delante y ese había saltado. A esto se le llama etología empática. Y los seres humanos nos comportamos muchas veces como pingüinos, porque hacemos las cosas básicamente porque siempre se han hecho así, porque ya nos va bien de esa manera, porque ese proceso funciona, ¿para qué retocarlo? ¿Para qué incorporarle lecturas automatizadas para identificar si hay que cambiar algo, si ya funciona, si la competencia lo hace igual, si siempre este equipo funcionó perfectamente con ese proceso? Es un error, porque vienen tecnologías asociadas hoy en día que nos van a exigir cambios en esos procesos. ¿Cómo vamos a gestionar un proceso que hasta la fecha tiene una parte automatizada, un 10%, un 15%, un 30%, incluso un 80% de automatización y una intervención determinada en el mundo analógico, cuando a partir de ya va a empezar una inversión directa de las tecnologías blockchain, de la cadena de datos, con la cadena de bloques, perdón, que es capaz de retirar intermediarios en cualquier proceso y cualquier lectura que dé fe a ese propio proceso? ¿Cómo vamos a mantener los procesos idénticos cuando podamos replicar de forma digital con los digital twin, con los gemelos digitales de cualquier aspecto de nuestra compañía? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esos procesos deberán de cambiar necesariamente. Tengan en cuenta que un digital twin o un gemelo digital es capaz de replicar cualquier cosa. Y esa cosa, además, siempre está en el cloud, porque es donde tienen que vivir los gemelos digitales, porque es donde se pueden escalar, de donde se pueden hacer de forma cada vez y económicamente cada vez mejor, sin que haya costes asociados por culpa de una estructura analógica en algún lugar. Fíjense que hay ciudades incluso, ciudades como Shanghai, New Wellington, hay ciudades en el mundo que han replicado la ciudad completa, absoluta, y lo hacen también empresas, centrales petrolíferas, plataformas petrolíferas, hay de todo tipo, que replican ese espacio con múltiples sensores, cada vez más sensores, se suman sensores continuamente para que todas esas lecturas generen un gemelo digital, que en ese gemelo digital, en un momento determinado, lo que podemos hacer es abrir una puerta de cualquier lugar de esa estructura ficticia o virtual para saber qué pasaría si abriéramos la puerta. Y antes de que abriemos la puerta en el lugar que toca, en el lugar físico, ya sabemos lo que va a pasar. Y eso se puede hacer con productos y con servicios, con procesos, con equipos y con fórmulas directivas. Un digital twin, un gemelo digital, repito, solamente funciona, solamente es viable y solamente es económico en la nube. La tercera clave serían los modelos de negocio. Vamos a tener que reinventar modelos de negocio. Si cambia el sentido de los datos y la información para convertirlo en nuevo conocimiento, si además los procesos se van a automatizar con múltiples fórmulas, como algunas de las que les acabo de decir, obviamente nacerán nuevos modelos de negocio que tendremos que abrazar sin querer y de los cuales no podremos renunciar, como si renunciaron empresas que eran número uno en el mundo hace unos años y ahora ya no existen. Por lo cual, ahora mismo no hay garantía de que si no inviertes en nuevos modelos de negocio con nuevas estructuras tecnológicas y nuevos modelos de procesar esas estructuras tecnológicas, si no lo haces, pues corres riesgo. La cuestión es que para estimular eso tenemos fórmulas para generar nuevos modelos de negocio. Imagínense una de esos frigoríficos que pronto llegarán también a Argentina, llegarán por todas partes, llegarán también a toda Latinoamérica, llegarán a Europa, llegarán a todas partes. Unos frigoríficos, unas neveras que se conectan a Internet. Hasta aquí
Bien, seguro que conocen algún modelo. Pero hay unas neveras surcoreanas que no solo se conectan a Internet, sino que hacen la compra sin consultarle a nadie en esa casa, sin consultarle a sus dueños. Esas neveras, cuando descubren que falta un yogur en su interior, se conectan a Internet y como tienen acceso, porque se les ha dado ese grado de privacidad abierta, esa nevera puede consultar el estado financiero de la familia. Y bueno, pues para comprar más o menos, en ofertas o no ofertas. La segunda conexión que hace es al estado de salud de esa familia, al histórico médico, para saber si hay alguien que está en esos momentos haciendo dieta, si tiene alguna alergia, cualquier cosa. Y la tercera conexión que hace es que se conecta directamente a la agenda familiar para saber si van a venir más a cenar, si hay un viaje, por lo cual no vienen todos, si vienen invitados, lo que sea. Con todo eso hace un algoritmo de compra. Ese algoritmo de compra se conecta a un marketplace donde venden yogures. A la nevera le importa relativamente poco el color del envase, el nombre del yogur, el lugar que tiene en la estantería digital de ese marketplace. La pregunta sería, sobre todo a los que venden yogures, a los publicistas que se dedican a vender yogures, ¿cómo piensan venderles un yogur dentro de unos meses a una nevera, a un frigorífico? Pues ese es un nuevo modelo de negocio, pero tendremos que conocer cómo se comportan, cómo son, cómo piensan, cómo se generan esos algoritmos de compra. Y en ese sentido, como metáfora o como ejemplo o símbolo para todos los negocios a los que tenemos que ir. Y cuando hablemos de que vamos a tener que prepararnos nosotros también en ese sentido, lo vamos a tener que hacer en base a nuevas habilidades. Todos los que vamos a trabajar con tecnología asociada vamos a tener que descubrir en poco tiempo cómo algunas de esas habilidades que desarrollamos, algunas funciones que hacíamos, ahora las hace un robot, ahora las hace una automatización, ahora las hace mejor que nosotros y tendremos que repensar alguna cosa. Tendremos que entrenarnos en hacer aquellas cosas que nos hacen más humanos. Tendremos que estimular nuestras habilidades tradicionales y no tanto aquellas que un software, una máquina, un robot lo va a poder sustituir. Fíjense, si nosotros conseguimos descubrir cuáles son las habilidades que van a ser prácticamente imposible de automatizar, esas habilidades imposible de digitalizar, quien las tenga y sepa cuáles son, que sepa que tiene unas habilidades con un valor incalculable, porque en el futuro las empresas podrán comprar tecnología. Hasta ahí más o menos bien, será una cuestión presupuestaria, pero el talento no se compra, o por lo menos no inmediatamente. Una vez lo desarrollas, luego puede haber quien te fiche, pero la cuestión es que ese talento es el valor diferencial, el valor incalculable que tendrán las empresas. Les voy a explicar algunos. Fíjense, si ustedes quisieran desarrollar o ejecutar para terminar un cubo de Rubik, estos cubos que se hacen por colores en 6 caras, pues seguramente no lo podrían hacer tan rápido como ninguna máquina. De hecho, hay una máquina que es capaz hoy en día de resolver un cubo de Rubik en 0,7 segundos. No se conoce a ningún ser humano capaz de hacerlo tan rápido, ni lo habrá. Por lo tanto, ¿para qué entrenarse para ganar esa máquina? No lo vas a lograr nunca. Lo interesante es que te entrenes en cómo hacer un cubo de Rubik más atractivo, creativamente mejor. Hay una serie de habilidades importantes y les voy a decir 3 o 4 muy rápidas, porque van a ser claves desde el punto de vista del valor que a la empresa le podemos dar en el futuro inmediato. La primera sería la capacidad que tienen los seres humanos para hacer preguntas. Las máquinas son muy buenas respondiendo, pero son malísimas preguntando. Esa es una habilidad humana. Cuando se descubrieron o se inventaron las calculadoras, los matemáticos del mundo pusieron el grito en el cielo pensando que su función en el mundo iba a desaparecer, que para qué iban a necesitar en el mundo a los matemáticos si ya había una calculadora. La cuestión es que tardaron un tiempo, pero un día se dieron cuenta de que esa calculadora era una herramienta, no era el motivo de nada, era el cómo se lograban las cosas, el por qué seguían siendo los matemáticos. Lo interesante es que también descubrieron que cuanto más sofisticadas eran las preguntas que le hacían a la calculadora, cuanto más complejas eran las ecuaciones que le planteaban a esa calculadora, más complejas eran las respuestas y más sofisticadas eran las soluciones. Y por eso es importante que sepamos qué preguntas hacerles a la tecnología. La diferencia entre las grandes empresas y las empresas mediocres en el futuro inmediato no estará en la inteligencia artificial que usen, no estará en la tecnología asociada que tengan. Repito, eso será un tema presupuestario. La clave estará en las personas capaces de hacer preguntas, porque cuanto mejores sean las preguntas que hagan esas personas,
mejores serán las respuestas y las soluciones de esa compañía. Otra habilidad humana tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de socializarnos en equipo. Las máquinas se conectan, las máquinas crean sistemas. Lo interesante es que los seres humanos nos comportamos como unos árboles que hay en el norte de California que se llaman secuoyas, que tienen 100 metros de altura, un diámetro en el tronco de 8 metros, y que esos árboles, para sujetarse, no tienen unas raíces extremadamente profundas, apenas 1,5 metros de profundidad. Tampoco son extremadamente extensas, apenas 4 o 5 metros. Tampoco son muy gruesas las raíces, son como unos hilitos que salen de esos troncos enormes. La cuestión es que los árboles lo que hacen, estas secuoyas, es que se atan bajo tierra. Sus raíces se mezclan bajo tierra y crean una red por debajo de ese bosque que lo sujeta por entero. Es difícil discernir si son unidades o es toda una unidad. La cuestión es que cuando una secuoya pierde la verticalidad, el bosque entero la vuelve a levantar, porque si cae esa secuoya, pierde el equilibrio en todo el bosque, correría riesgo todo el bosque y por eso la levantan. Las máquinas, cuando se conectan en un sistema y falla una de ellas, normalmente el sistema busca cómo saltársela, cómo eliminar esa disfunción y funcionar igualmente. Casi siempre lo consiguen. Los seres humanos somos muy distintos. Nosotros, si tenemos a alguien en nuestro sistema, en nuestra conectividad que falla, entre todos lo intentamos volver a levantar, porque si no, corre riesgo todo el equipo. Eso nos diferencia de las máquinas y eso nos da una ventaja. Una de las últimas habilidades que quería trasladarles hoy por el tiempo que tenemos es esa habilidad que todo el mundo habla de que es humana y que no puede replicar ninguna máquina, por lo menos no de momento, que es la creatividad. Pero a mí la creatividad como tal no me fascina. Creo que es una habilidad humana que es magnífica y que tenemos que desarrollar en todo el modelo posible. Pero la creatividad tiene un añadido interesante y es cuando le sumamos la tecnología. Sí, la creatividad tecnológica. Hace unos años, una empresa llamada Nutella, la de la crema de cacao, en Italia, el director creativo de esa compañía decidió lanzar una campaña completa, un lanzamiento de toda una tirada de potes, con el envoltorio completamente distinto cada una de ellas. Eran 7,2 millones de potes con su envoltorio completamente distinto. Era una idea creativa que él consideraba que sería un éxito porque la gente querría coleccionar esos potes. La cuestión es que la empresa le autorizó a hacerlo, él se puso en contacto con los 3 diseñadores gráficos de la compañía y les dijo que había que diseñar 7,2 millones de potes con 7,2 millones de envoltorios completamente distintos. Los 3 diseñadores gráficos le dijeron que eso era imposible, que necesitarían 7,2 años para resolverlo y que no tendría sentido hacerlo con tan poco tiempo. Este hombre les dijo que había que buscar la fórmula, que tenía que haber una fórmula para hacerlos y encontraron a un desarrollador de algoritmos inteligentes que se mostró partícipe y se ofreció voluntario a diseñar un algoritmo que fuese capaz de desarrollar esos 7,2 millones de envoltorios, pero que necesitaba a los diseñadores gráficos que le dieran las indicaciones de cómo tenían que ser esos gráficos, qué colores, qué formas, de qué manera, para crear los límites gráficos de esos 7,2 millones de envoltorios. Y lo hicieron en equipo. Y consiguieron esa preciada tirada. La cuestión es que esos 7,2 millones de potes fueron un éxito, hasta tal punto que lo han repetido en múltiples ocasiones, aumentando un 30% las ventas cada vez que salen al mercado. Si ustedes van a Italia y preguntan por el director creativo de Nutella Italia, se les presentará hoy el vicepresidente de Nutella Italia. Pero si preguntan por los 3 diseñadores gráficos que hicieron aquella campaña, hoy se les presentarán 2 chicos y una chica en cuya tarjeta, la tarjeta de visita, pone desarrollador gráfico, ya no pone diseñador gráfico. Entendieron rápidamente que en su fórmula de trabajo, abrazar la tecnología en el ámbito creativo retiraba todas las barreras, convertía la creatividad en un lugar sin límites. Y esa es la clave de la tecnología. ¿Cómo conseguimos que la tecnología retire todos los límites para que aquello que nos hace humanos no deje de serlo en su máxima expresión? Para terminar, les dejo una historia de 1 minuto que sucedió, o sucederá, mejor dicho, en el año 2050, dentro de 5 minutos, dentro de muy poco tiempo, pero que en el 2050 sucederá en algún sitio. Fíjense, habrá en algún lugar una niña de 8 años, a su lado estará su abuelo de 80 y junto a ellos dos habrá un robot llamado Sapiens, infalible,
Los robots del 2050 serán robots muy listos, no cometerán errores. De hecho, no se equivocarán nunca, lo sabrán todo, responderán bien a todo, serán infalibles. La niña y el abuelo llevarán tiempo buscando una pregunta, algo que ese robot no sepa responder. Finalmente habrán llegado a una conclusión en ese 2050. El abuelo le pedirá a la niña que busque una mariposa, la que sea, que la guarde en sus manos, que se la ponga delante a Sapiens y que le pregunte si esa mariposa está viva o está muerta. El robot, si responde que está viva, la niña lo matará. Si el robot dice que la mariposa está muerta, la niña la dejará volar. La niña se acercará a ese robot en ese año 2050 y le preguntará: Sapiens, ¿esta mariposa está viva o está muerta? Seguro que falla, pensará la niña. Y el robot en 0,7 segundos se la quedará mirando y le dirá: niña, que es como hablarán los robots entonces, le dirá: si esa mariposa está viva o está muerta, está exclusivamente en tus manos. Está en vuestras manos y en la de todos nosotros que ese futuro inminente sea el futuro de las máquinas solo, o sea el futuro de una humanidad tecnológicamente muchísimo más humana. Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mark. Tenemos a más de 120 personas conectadas. Muchas gracias por esa charla tan inspiradora y sobre todo por ese regalo de los 4 mensajes. Por temas de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Mark Vidal, los invitamos a la sección de Q&A. Y acá tenemos una de parte de Luis Enrique Alayo, Mark. La pregunta es la siguiente. ¿La creatividad tecnológica es la mejor solución que se podrá dar a una implementación tecnológica? No me ha llegado bien. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. Repito la pregunta. ¿La creatividad tecnológica es la mejor solución que se podrá dar a una implementación tecnológica? Sí, o sea, sinceramente las implementaciones tecnológicas tendrán una necesidad desde el punto de vista de la creatividad, pero también tendrán una necesidad desde el punto de vista de las otras habilidades que tiene el ser humano. He dado simplemente unas pinceladas con respecto a, pues, por ejemplo, esa capacidad de trabajar en equipo, más allá del sentido de qué tecnología estamos usando. Pero yo creo que la clave, y por eso estamos en un evento de Oracle, sinceramente creo y confío que el ser humano va a ser capaz de interpretar el valor añadido que tiene el uso de la buena tecnología, de los buenos sistemas, para incorporarle el valor que tiene las buenas inteligencias humanas. Esa suma es la que va a conseguir que el futuro sea muchísimo más nutritivo. Vamos a resolver muchísimas de las grandes problemáticas de la humanidad y de las empresas en el futuro inmediato. Súper, muchas gracias, Mark. Y bueno, vámonos con una última pregunta y tiene que ver mucho con el tema que estamos viviendo, que ya estamos saliendo de la pandemia, y es si nos puedas compartir una anécdota o una historia, porque a ti te tocaba antes hacer conferencias presenciales, viajar alrededor del mundo. Si nos quieres compartir algo, cómo cambió y cómo Mark se transformó, que fue la palabra que más utilizaste el día de hoy, para dejarla como ejemplo a nuestros asistentes. Mi gran aventura sucedió cuando tenía 17 años, sinceramente. De hecho, aprovecho, no es publicidad, pero bueno, la voy a hacer. Aquel que quiera conocer la historia está publicada en un libro llamado Una hormiga en París. En Amazon están todos mis libros, La hormiga en París, La era de la humanidad. Ahí pueden consultarlo, pero esa historia de los 17 años fue un viaje iniciático que yo desde Barcelona me fui a París y allí pues sin permiso de mis padres, sin dinero, tuve que buscarme la vida antes de empezar la universidad. Yo pensé que estaría 15 días y me acabé estando varios meses. Ese libro lo explica. Y básicamente lo que logré fue entender que no solo la capacidad y el espíritu de sacrificio de una persona ya muy joven era algo interesante, eso es una herramienta en la vida. La segunda es que la observación, y de eso va ese libro, de cómo observaba todo y cómo con todo eso yo buscaba la manera de hacer un negocio. No sabía que estaba creando fórmulas de negocio, simplemente estaba sobreviviendo. Pero bueno, en ese libro, que es un libro muy cortito, muy esencial, explico lo que sucedió. Se titula Una hormiga en París, os lo recomiendo porque es un poquito yo, es un poquito mi esencia vital y el cómo he ido trasladando a lo largo de mi vida
aquellos aprendizajes que realicé. Ya les digo que muy poca tecnología había en el 1987-88, pero lo que sí que me sirvió fue para entender la tecnología en el futuro. De todos modos, déjenme decirles una cosa, cualquier cosa que quieran preguntarme, consultarme, durante esta misma tarde en España, durante el día en Latinoamérica, subiremos en mi perfil de LinkedIn una pequeña reseña sobre lo que acabamos de hacer para que sobre ese mismo artículo puedan hacer la pregunta que quieran y gustosamente en los próximos días les responderé. Buenísimo, Marc. Muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, creo que tenemos un minutico más para una última que escribió Luis Castañeda. Y la pregunta es la siguiente. ¿La educación actual está preparada para los nuevos cambios? Sí y no. Realmente está preparada, pero no lo están llevando a cabo, y eso es lo que me preocupa. La educación, tal y como hoy en día, fíjense que podríamos buscar múltiples fórmulas de cómo han cambiado todas las cosas que nos rodean, cómo utilizamos las tecnologías, cómo gestionamos todo. Y cuando hablaba de que el siglo XXI había entrado de repente, 20 años después, de lo que marcan las grafías de los años. Estábamos en el 2020 y hacíamos 20 años ya en este siglo, pero cuando todavía no nos habíamos dado cuenta, pues en la escuela se ve muy claramente. Sigue siendo muy distinto. Nosotros teníamos antes un teléfono que era una cosa que se tenía que coger así, ponerlo aquí, colgarlo. Ahora tenemos esto y resulta que tú vas a un aula en una escuela y sigue habiendo una pizarra, puede que sea tecnológica, hay una profesora o un profesor delante de todos ellos y a continuación están todos los alumnos sentados. Puedes encontrarte alguna escuela que los alumnos, en lugar de estar todos en hilera, en fila, te los puedes encontrar en redonda, te los puedes encontrar de múltiples fórmulas, pero el modelo sigue siendo el mismo. Alguien explica y los demás capturan. Hay excepciones en el mundo, en Suecia, en Finlandia, en Israel, algunos lugares de España, seguro que en su país también, pero lo mayoritario ahora mismo es que todo sigue siendo igual. Alguien explica y los demás escuchan. Y la interacción en el mundo educativo se produce de un modo todavía muy tradicional. Y sinceramente creo que a eso tendríamos que apuntarnos todos cuando tratamos con nuestros hijos, para que ese modelo educativo, por lo menos en nuestra casa, interpretaran que es en base al aprendizaje y al error y no tanto a la explicación sublime. Súper. Marc, de nuevo, mil gracias por tu compañía el día de hoy. Gracias por esas enseñanzas, por tus 4 mensajes, por responder las preguntas que te hicimos. Y bueno, es una invitación a todos los asistentes para que estén hoy durante el día en las redes sociales, especialmente el LinkedIn de Marc, donde pueden hacerle preguntas, él estará abierto a seguir respondiendo. Y bueno, Marc, muchas gracias.